Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Felices, ya seguramente almorzaron, ya obviamente se están preparando para tomar un matecito como yo, que tengo acá, estoy acompañada de mi mate, algo rico que hayan preparado para sentarse y ver el programa, ver qué novedades trae el doctor Jáuregui. Hoy tenemos una gran invitada, estamos trayendo invitados de la Seguridad Social que tengan que ver con los derechos de nuestros mayores, que tengan que ver con los reclamos que hacen. Va a estar con nosotros la doctora Elsa Rodríguez Romero, una gran especialista, fue parte de la Secretaría de Seguridad Social. Bueno, va a estar hablando conmigo y con el doctor Jáuregui de la situación de los profesionales, de los trámites y demás. Pero no queríamos dejar de recordar que tenemos que estar alegres, felices, haciendo cosas que nos gustan, disfrutar del día a día, porque de eso se trata, ¿no? Siempre tenemos cosas lindas que nos gratifiquen. A mí me gratifica, como siempre digo, estar con mi perro, con Toby, mi compañero, de las 24 horas por 24 horas y por los 365 días del año, el mate y cocinando. Disfruto de mi vida cocinando. Así que espero que ustedes también estén disfrutando, que hayan preparado unas ricas tortas fritas o unas masitas o una torta con el mate, el té o el café y sentaditos mirando el programa Mirta te acompaña. Les recordamos la forma de estar comunicados: 155-154-4038. Esa es el teléfono, el que Diana va a atender de lunes a viernes, va a tomar el mensaje. Le decimos que si aquel que llama tiene un mail personal o de algún familiar, que también le suministre a Diana el mail para poder responder más rápidamente, porque insisto, los chicos que me ayudan a tratar de darles respuesta a veces lo hacen por la noche, de madrugada, y obviamente que en esos horarios no pueden llamar, pero sí mandar un correo. Aquellos que prefieran directamente escribirnos a la dirección de correo metundis@gmail.com. Siempre pedimos que nos pongan el documento del trámite o nos detallen si se tienen que jubilar los periodos trabajados, como para poder dar mayores respuestas. Mientras tanto, voy a dar algunas que otras respuestas. En el caso de Ivana Galli, que nos escribe, dice: hola Mirta, las rentas vitalicias, ¿para cuándo algún tratamiento en el Congreso? Cobro 1.306 pesos. Bueno, hace unos programas atrás estuvimos hablando con el doctor Jáuregui y con el doctor Juan Carlos Juárez. Proyectos hay muchos presentados, yo vengo pidiéndolo desde el 2013, estamos insistiendo para que el Congreso los trate, queremos que se eleven al haber mínimos para evitar tantos amparos, porque la gente, ¿qué es lo que nos dicen? Yo no tengo dinero para pagarle a un profesional y lo que cobro no se está garantizando lo que dice la Constitución Nacional de los Derechos y el haber mínimo garantizado en la misma ley, ¿no? En el caso de Blanca Enrique, dice: no cobré el bonos y somos jubilados. Sí, bueno, también estuvimos hablando semanas atrás con Juan Carlos Juárez, que fue director del IPS hasta el año pasado. Recordemos que los jubilados del IPS tienen un régimen especial, que cobran de acuerdo al sueldo en actividad, no cobran de acuerdo al sistema nacional, y los bonos se le han dado única y exclusivamente a los jubilados a nivel nacional, no de aquellos sistemas no transferidos, como en el caso del IPS. Juan José Mindurri decía saber si está cobrando, si está percibiendo bien los saberes como jefe de correo, oficina de primera categoría, pues entiendo que no llego al 80%. Recuerden que los jubilados a nivel nacional no cobran de acuerdo al sueldo en actividad. El único régimen que en realidad están respetando el 80 o el 82% y hasta ahí es aquellos jubilados de luz y fuerza. ¿Por qué? Porque en realidad Nación paga un paje, creo que es el 65, y desde Luz y Fuerza se le paga la diferencia un 17%. Lo que le invitamos a que mande su documentación, el detalle de la primera liquidación, a la casilla de correo 75, código postal 1000, dirigida al doctor Guillermo Jáuregui, con el detalle de la primera liquidación para que él pueda hacerle el cálculo gratuitamente y usted poder saber si realmente puede acceder a algún reajuste, si va a beneficiarse haciendo juicio, porque sabemos, y muchas veces el doctor Jáuregui aclara, que
ya hay en algunos casos donde no modifica mucho el haber. Por eso es importante que mande el detalle de la primera, no la carta con la liquidación del haber, el detalle, los años que le tomaron para determinar el haber, cuántos años aportados, todo ese detalle. Y si tiene la documentación que presentó, bueno, sacarle fotocopia, nunca mandar originales. Lo que pedimos es que nunca mandar originales. Bueno, esa es la forma de estar comunicados con nosotros. Esas son algunas de las tantas respuestas y le damos la bienvenida al doctor Guillermo Jáuregui. ¿Cómo está, doctor? Hola Mirta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Contento por la invitada que tenemos hoy, así que luego que vos la presentes, yo voy a poder hablar con ella. Ay, sí, siempre trae invitadas de lujo el doctor Jáuregui y hoy vamos a tener, como dije al principio, en el comienzo del programa, la doctora Elsa Rodríguez Romero, que es directora de la Comisión de la Seguridad Social en FACA, que es la Federación Argentina del Colegio de Abogados, y a quien respeto muchísimo dentro de la Seguridad Social porque hace muchísimos años estuvo junto a alguien que yo admiro y quiero muchísimo, el doctor Walter Arrighi, que conoce del tema. Siempre el doctor Jáuregui trae a personalidades con mucha experiencia dentro de la seguridad social y esto es admirable. Así que Elsa, gracias y mil gracias por haber aceptado la invitación del doctor Jáuregui y estar en este programa. Bueno, gracias entonces, a usted. Mirta, lo primero que yo quiero decir es que somos amigos con Elsa de hace muchísimos años, que hace muchísimos años somos socios intelectuales, porque nos hemos pasado muchísimas horas en el teléfono comentando los distintos cambios que han ocurrido. Generalmente nos ponemos de acuerdo. Ella es mucho más prolija que yo y creo que es mucho mejor que yo como docente previsional, de manera que al afecto que me une a ella y a todo ese tiempo que hemos pasado charlando de estos temas, bueno, para mí es un gusto, es un honor, es un placer contar con ella y le doy la más calurosa bienvenida. Gracias, Guillermo. Comparto esas palabras. Hemos pasado horas, pero horas literales, analizando números, discutiendo muchas veces acaloradamente, pero tenés mucha razón y te recuerdo que vos siempre que nos poníamos de acuerdo decías, hay plenario. Digámosle a la gente que los plenarios son aquellas ocasiones en que las distintas salas de una Cámara se ponen de acuerdo, ¿no? Nosotros somos solamente dos, pero tenemos muchos plenarios. Sí, que surgen de peleas. Peleas, pero en la que no llegó la sangre al río, ¿no? Peleas intelectuales, nada más. Sí, totalmente intelectuales, generalmente índices, números y cosas por el estilo, sí. Elsa, un gusto estar en tu programa. quería hacer Gracias, Silvia, pero yo te quiero hacer una pequeña introducción. En un programa que hicimos hace unos 2 semanas, hablamos de una situación que afecta a muchos jubilados, que es la distinta forma en que han evolucionado, por un lado, los aumentos legales desde marzo del 2018 hasta junio del 2020, afectados, digamos, por la ley 27426, cuando se saltea el 14% de marzo del 2018, y posteriormente por la ley de emergencia solidaria, que alteró el aumento de marzo del 2020 y junio del 2020, ¿no? Con lo cual, yo hice un trabajo en donde demuestro que todos los saberes, tanto el mínimo como el máximo y saberes superiores al máximo, han resultado con una quita, pero que esa quita todavía, aún en el caso del haber máximo, que es la mayor quita, no supera el 13%. Entonces, ¿qué pasa? En ese programa yo comentaba que la justicia tiene un criterio de una tolerancia, un cierto margen de tolerancia frente a la confiscación o a la quita, que tradicionalmente anduvo en el 15%,
que ese margen de tolerancia podría llegar a aumentarse en épocas de emergencia como la que estamos viviendo. Pero ¿qué pasa? Ese discurso, esa opinión que yo tengo, bastante conservadora, que seguramente despierta cierta resistencia o cierta oposición por parte de algunos de mis colegas, que la justifico, yo acepto todas las disidencias. Si somos abogados, lo primero que tenemos que aprender es aceptar las discrepancias y, digamos, a discutir o cambiar opiniones como lo vemos con vos durante tanto tiempo. Pero ¿qué pasa? El punto clave para mí, el punto fundamental, es determinar si hay un margen de tolerancia frente a la quita, cuánto puede ser ese margen de tolerancia y cuál puede ser ese margen de tolerancia en el caso de una emergencia pública como la que estamos viviendo. Como me interesa mucho conocer tu opinión, te invito al programa porque para nosotros es un lujo tenerte y yo creo que en tu cabeza se ven representados muchos colegas que nos siguen y que se dedican a lo mismo que hacemos nosotros. Bueno, gracias, Guillermo. El tema es difícil, es complejo por las circunstancias, no por los números. Durante décadas los jubilados han cobrado mal, no sé si tantas décadas, pero sí, no quiero ser tan específica, pero a nivel movilidad, durante muchísimos años no se ha cumplido con lo que debía cumplirse, que era acompañar un poco la evolución de las remuneraciones. Y todos recordamos el caso más famoso del mundo de los jubilados, que es Badaro. Badaro no es más que eso, un importante periodo que la Corte reconoció que no se dio lo que se debía dar. ¿Y dónde está lo que se debía dar? Y bueno, pues lo que se debía dar es lo que había aumentado el índice salarial más bajo que existía en ese momento. Y eso es lo que la Corte dio. Entonces, estamos acostumbrados a que esto ocurriera y ahora no es más que una vez más que está ocurriendo. Creo que sí es cierto que existen muchos colegas que piensan que debe cumplirse con un 15% de confiscatoriedad, otros que no, pero ahora eso es solo una cuestión de tiempo, porque seguramente con el aumento de septiembre y ya sin duda probablemente con el aumento de diciembre ya el 15% se va a estar llegando. Y como las demandas todavía no se pueden iniciar porque estamos con feria judicial, muy probablemente esta disyuntiva de si hago un juicio o no, porque llega o no al 15, va a estar solucionada porque al 15 llegará. Lo que a mí sí me gustaría señalar es algo que tiene que ver con algo quizás más filosófico, más sociológico, y es que me apena que esta solidaridad se haga intragrupo, o sea, que sea el jubilado que más cobra el que deja de cobrar para que cobre un poquito más el jubilado que menos cobra. ¿Dónde estamos todos los demás? ¿Dónde están los gerentes en actividad? ¿Dónde están los empleados públicos? ¿Dónde está todo el mundo colaborando con los jubilados que menos cobran? ¿Cómo es que yo le quito a un jubilado para darle a otro jubilado? Pero esto es lo mismo que yo le quitara en un hospital suero al que es más joven para darle suero al que es más viejo, pero enfrente tengo 5 farmacias donde puedo ir a buscar suero. Aquí es donde a mí me cuesta entender esta medida. Y te termino con esto. La propia norma, la 27.541 o 451, ahora se me dan vuelta los números, establece... La de emergencia, la de emergencia. Sí, la de emergencia. Dice, y no sé quién lo escribió eso y qué pensó, que debía tratarse para analizar toda esta cuestión de la movilidad a todo el sistema previsional como un solo régimen. O sea, que no le dijo que la 24.241 tenía que resolver el tema
entre los jubilados que más ganan y los que menos ganan de los servicios comunes. Había que incluir a todos los regímenes del país para analizar la movilidad. En ese sentido decía, y denle un poco más a los que menos ganan. Lamentablemente la decisión que se tomó fue la de perjudicar a todos un poquito y perjudicar más a los jubilados que más ganaban, dejando fuera a toda la población. Es más, yo pienso ahora, se paga un aguinaldo, entiendo muy bien que se pague un aguinaldo, pero hay trabajadores que han cobrado su sueldo y van a cobrar su aguinaldo y entero, y sin embargo los jubilados que no tienen modo de solucionar sus ingresos siguen viendo disminuidos sus ingresos. Esto es preocupante. Sí, Elsa, con Mirta ya prácticamente estamos totalmente de acuerdo en nuestra crítica al aumento de marzo de este año, en donde se discriminó en contra de los jubilados que ganan un poquito más y además se creó una movilidad que es muy complicada de aplicar en la práctica, es muy complicada de programar, tiene una serie de consecuencias que para mí son negativas. Afortunadamente creo que en junio se volvió al buen cauce de darle un aumento parejo para todos, lo que nos parece lo más justo y lo más correcto, pero que aún así el 6,12 es evidente que está debajo del 10,9 que tendría que haber venido. No sabemos lo que va a pasar en septiembre, probablemente la emergencia continúe, probablemente el aumento se encuentre por debajo del aumento que da la ley 27426. Estoy de acuerdo con lo que vos decís, de que seguramente en septiembre nos vamos a pasar del 15%. Igualmente está pendiente el tema del porcentaje, cómo se aplica la tolerancia en un momento de emergencia, es otra incógnita, pero digamos, estamos totalmente de acuerdo, tanto a nivel práctico como a nivel sociológico, pero vos me dijiste algo que es muy importante, que yo lo quiero recordar. Hay mucha gente que una demanda se puede utilizar como una manifestación de queja, vos me lo dijiste, si uno se quiere quejar por algo puede batir una cacerola, puede hacer un grafiti en una pared, puede encadenarse en un subte, sí. Pero hay mucha gente que mira también a una demanda como una forma de manifestar un desacuerdo, cuando en realidad es una cosa más seria. No sé si te acordás de eso. Sí, sí, Guillermo. Y eso yo escribí un articulito una vez sobre eso. La demanda no puede ser utilizada como manifestación de repudio a una medida, porque la demanda implica la satisfacción de lo que estoy pidiendo, que siempre va a ser eventual, puede no ocurrir muchos años después. Entonces, no lo hemos vivido, lo viven todos los colegas, el cliente que llama porque quiere protestar contra esta medida. Te dicen, doctora, empiece un juicio. Hay una cosa de sacar la bronca con la demanda, pues está equivocado. La demanda es la forma de acallar la queja. Por eso yo te decía, cacerolas, grafitis o encadenarse, es hoy. Sé que esto es violencia, pero es hoy. Yo inicio una demanda. Sí, ¿qué querrían todos los gobiernos? Fíjate que es muy difícil que un gobierno pague la demanda que ha generado. Ya lo hemos vivido. La paga el gobierno siguiente. Entonces, en vez de 3 millones de jubilados en Plaza de Mayo, tiene 3 millones de demandas que no va a pagar. Entonces, Guillermo, hace 40 años que hay juicios de jubilados, 40 años que los distintos gobiernos han logrado que no haya huelga de hambre, ni encadenamientos, ni grafitis, ni cacerolazos. ¿Por qué? Por las demandas. Entonces, la demanda es el silencio, la demanda es enterrar el desagrado en un proceso. Sí, lo voy a terminar cobrando. ¿Cuándo está?
¿Quién cobra este mes? Este mes, ¿quién va a cobrar? El que inició el juicio hace 7 años, 8 años, con suerte 6. Lo saben todos los que van a cobrar y lo saben todos los colegas que escuchan. Entonces, ¿qué se manifestó con la demanda? Poco. Mirta, como Sí, vos ves, Mirta, perdóname, me alegro de tenerla Elsa. Elsa es de la época mía. Como siempre terminamos coincidiendo, porque parece que es una fatalidad. Y yo quería escuchar la voz de otra persona. Cuando yo tengo la posibilidad de Elsa, prácticamente no necesito hablar con más nadie. Perdone, que me perdonen todo lo demás. Pero yo cuando hablo con Elsa, me pongo las cosas en claro. Lo que dice Elsa es así. Pero ¿qué pasa? Hay que tener valor para decirlo. Hay que tener valor para decir la verdad y las cosas como son. Es mucho más fácil alentar el pleito, alentar el amparo, porque eso parece más simpático. Incluso cuando uno fracasa, la gente dice, ah, no, fracasó, pero igual lo intentó. Bueno, seamos realistas. Gracias, Elsa, por lo que pensás. sí, yo lo No, que quería preguntarle a Elsa, que tiene tantos conocimientos y que obviamente la realidad es que en algún momento de su vida fue parte de la Secretaría de Seguridad Social y sabe cómo funciona la ANSES, sabe cómo funciona la Secretaría, sabe lo que se recauda. Me encantaría saber entre esa Secretaría de Seguridad Social y ANSES de su momento al actual, este fondo de garantía que en realidad tenía que ir creciendo y todos sabemos que se despilfarró todo el dinero que hubo en el Fondo de Garantías y durante muchísimo tiempo. ¿De qué manera se le puede pagar a los jubilados? Y que hay algo que seguimos olvidando y muchas veces lo recordamos con el doctor Jaure, que es la Ley de Emergencia Solidaria del año 95 que sigue en vigencia y que en sus primeros artículos precisamente habla que el Estado va a pagar de acuerdo a lo que tenga, al presupuesto que se tenga, algo que nunca se derogó y que se modificaron o se derogaron algunos artículos, pero es una ley que sigue vigente y que nadie habla. Entonces, cualquier gobierno de turno hace uso de esa ley que nunca más se cuestionó. Entonces, me gustaría que haga un paralelo de esa Secretaría y de ese ANSES de algún momento con el actual y ella dentro de su conocimiento podernos ofrecernos un, un- un consejo de cómo mejorar, porque sabemos que no se refleja la relación activo y que hoy por hoy el sistema se tiene que pagar más con lo que se recauda a través de impuestos que con lo que recauda a través de aportes. mira, Mirta, a mí me gusta mucho la historia y yo doy normalmente las clases de historia en seguridad social y siempre en esto hay que retrotraerse a von Bismarck. Vos dirás, uy Dios, qué larga va a ser esta respuesta. Bueno, no. El primer seguro social fue tripartito. Cuando von Bismarck arma en la década del 80 del siglo XIX los primeros seguros sociales, tal cual como los conocemos hoy, lo pensó como tripartito. La seguridad social es tripartita. Jamás, jamás tenemos que dejarnos engañar con las frases de el sistema no funciona por la proporción de activos pasivos. Jamás tenemos que aceptar que se nos haga vivir a la parte tributaria de los ingresos como un regalo, dádiva que se le hace a la seguridad social, porque la seguridad social no alcanza. La seguridad social requiere también de la aportación del Estado. Máxime, cuando le hemos disminuido las contribuciones patronales, ustedes pueden invitar al doctor Daniel Pérez, por ejemplo, que es un especialista en tributación de la seguridad social, que les va a explicar claramente cómo del 16% que el empleador tenía que aportar, aportó siempre mucho menos. Entonces, si yo le disminuyo la contribución patronal, si yo no genero políticas recaudatorias
lógicas, buenas, efectivas, si yo tengo un 40% de la población en negro, ¿por qué luego le adjudico a la parte tributaria, si lo adjudico a la debilidad de la seguridad social? Y te voy a dar la respuesta. ¿Por qué se hace eso? Porque la tendencia desde hace años es que terminemos con la seguridad social como la conocemos. No es este gobierno, son todos. ¿Por qué? Porque muchos organismos internacionales, ¿qué es lo que proponen? Pues proponen el ingreso universal exclusivamente. El resto, si uno quiere ganar más, tiene que dirigirse a instituciones privadas de ahorro. Esa es una seguridad social facilita, que no genera un gran gasto en los presupuestos y que resuelve el problema. ¿Por qué? Porque el problema deja de ser del Estado. Entonces hay un caminito que se arma cuando uno dice los aportes y contribuciones no alcanzan, hay que recurrir al impuesto, entonces la seguridad social está en crisis, disolvamos la seguridad social, establezcamos el ingreso universal y el resto que sea del ahorro. Hay toda una cuestión que tenemos que estar atentos, que tenemos que pensar la seguridad social, si esto es lo que queremos. Esto es lo que está detrás de estos pensamientos. ¿Qué opinás vos de, desde la 24241, obviamente tenemos un tope de aporte sobre sueldos mayores, bueno, no sé ahora el monto, seguramente el doctor se recordará más, si es 180, 182 o un poco más. ¿Qué pensás de la liberación de que se le cobren los aportes sobre la totalidad? Que eso obviamente va a generar que no exista un límite o un haber máximo, sino cobrar de acuerdo a los aportes que uno realiza. Y estoy en todo de acuerdo con el tema de los empresarios, los grandes empresarios que tuvieron el beneficio del descuento de aportes que ya era de la época de Cavallo porque iban a blanquear al personal y nunca blanquearon. El tema es cómo también tratar de evitar el trabajo en negro, que sabemos que acá en Argentina son la gran mayoría y empresas muy importantes que tienen trabajadores en negro o precarizados a través del monotributo. Pero usted, doctor, ¿qué piensa o qué opina de eliminar los topes, tanto de jubilación como aquel que aporta hasta cierto sueldo? Sí, Mirta, yo pienso que el tema del tope máximo en la jubilación siempre ha tenido problemas porque los jueces muchas veces lo dejan de lado. Entonces, una forma de terminar con el problema es aporten sobre la remuneración total y no va a haber tope. Es una forma lógica de resolverlo. Que tenemos para mucho y lo que me está avisando la producción que nos pasamos de tiempo, que nos sacan del aire, así que agradecerte, Elcita, agradecerle, doctor, y seguramente te queremos tener en otro programa porque quiero que me conteste esto que te pregunté. Así que a todos gracias a la gente y nos reencontramos el domingo próximo a las 17:30.